Muy buenos días con todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa, segundo programa de Voces y Propuestas Elecciones 2021. Este día jueves 21 de enero estamos asistiendo a este segundo programa, estamos con Luisana Aguilar, mi nombre es Jorge Cano. Vamos a compartir durante estos minutos a través de las redes de Wambra Medio Digital este segundo programa. Gracias por la acogida que ha tenido la transmisión de estas entrevistas, conversatorios. Recuerden, nos pueden seguir a través de las redes sociales de Wambra Medio Digital Comunitario. Estamos con el estado de ánimo alto. Faltan pocos días para las votaciones, asistir a las urnas en estas elecciones generales en Ecuador 2021. Le recordamos a todas las personas comentar esta transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Luisana Aguilar. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que ya están conectadas a la transmisión de Wambra Medio Digital Comunitario a través del Facebook Live. El tema de hoy es un tema por demás importante. Vamos a hablar de la mitad de la población mundial y en este caso, que estamos para elecciones de Ecuador, pues la mitad de la población ecuatoriana, es decir, el voto de las mujeres. Vamos a escuchar las propuestas porque precisamente este programa es para eso, ¿no? Es para tal vez que los candidatos y candidatas escuchen antes de que continúen hablando, y en todos los espacios les escuchamos a ellos hablando, diciendo sus propuestas. Pues en este programa lo que queremos es que ellos y ellas escuchen, y que escuchen precisamente a las personas que están en las organizaciones de la sociedad civil, gestionando, apuntando, tratando de incidir precisamente para tener un mundo mejor. Entonces vamos ahora a conversar igual con compañeras de diferentes organizaciones de mujeres, y que nos van a contar cuáles son las propuestas desde las organizaciones para el nuevo gobierno, para lo que nos va a venir a partir de mayo de este año, una nueva presidencia, una nueva Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los temas urgentes que deberán tratar estas dignidades? Con eso pasamos, digamos, este es nuestro primer bloque, digamos, informativo, y continuamos en este espacio. Esperamos que te conecten y no se olviden de comentar también, de hacer sus preguntas, de decir cuáles serían las propuestas, en efecto, o sea, retomar el tema, apropiarnos de este sentido de proponer ¿qué es lo que debe atender el próximo gobierno? Ya les tenemos a nuestras compañeras. En unos minutos ya iniciaremos este diálogo. Ya vamos a presentar también con quienes estamos. Ya las podemos ver en pantalla. Estaremos conversando. Pero también importante la participación de ustedes, amigos, amigas que se encuentran en las redes sociales, de nombrar, comentar cuáles son aquellos temas que no han escuchado, o que si han escuchado falta un poco más profundizar en los ya mencionados debates presidenciales. Han existido varias foros quizá en donde se han presentado, han hablado a la ciudadanía cuáles son los temas o las líneas políticas que mantiene cada uno de los partidos y movimientos. En este programa nos vamos a dedicar especialmente, como ya lo nombraba Luisana, a enumerar, profundizar un poco más cuáles son los temas urgentes de las mujeres en el Ecuador. Algunos de ellos que nos queda debiendo la actual Asamblea Nacional. No por nada tiene tan bajo índice de aceptación, y es porque no existe una conexión o articulación con la realidad de las comunidades, y en específico con los derechos de las mujeres. Pero antes nos vamos con un video. Atentos ahí en controles. Les saludamos a nuestro amigo Pepe, que está acá, a nuestro compañero Roberto, Camila y a todo el equipo de producción de este programa. Atentos, nos vamos con el primer video. En este primer bloque informativo, nuestra compañera Camila Albuja nos habla de cuál es el porcentaje y el peso del voto de las mujeres en estas elecciones de Ecuador 2021. Entonces, estamos con el video y regresamos ya a la conversación. El Consejo Nacional Electoral aprobó el pasado 18 de agosto del 2019 el registro electoral para las próximas elecciones presidenciales.
Este registro consiste en un listado de personas mayores de 16 años habilitadas para votar las próximas elecciones y es realizado por el CNE con información emitida del registro civil. ¿Quiénes estamos habilitados para votar? El total de la población ecuatoriana es aproximadamente más de 17 millones, de las cuales 13 millones están habilitadas para ejercer su derecho al voto. En este registro también están habilitadas para votar más de 6 millones de mujeres, haciendo que el padrón electoral en el 2021 sea mayoritariamente femenino. Además, según provincias, en Guayas más de 1.500.000 mujeres están habilitadas para el sufragio. En Pichincha sufragarán más de 1.172.000 mujeres y también en la misma provincia más de 1 millón de hombres. De las 3 provincias, solo en Manabí existirán más hombres sufragando con 627.000, mientras que las mujeres serán más de 611.000. En territorio nacional se han determinado más de 2.000 recintos electorales, mientras que en territorio extranjero están más de 400.000. ¿Cuáles son las exigencias de las mujeres para estas próximas elecciones 2021? ¿Qué es lo que proponen colectivos y organizaciones feministas y de mujeres? Sigue informándote a través de Wambra Medio Digital Comunitario. Muchísimas gracias, Camila, por esa información, por ese trabajo precisamente de recoger la información de qué implica, digamos, cuál es el voto. En el anterior programa estuvimos con el voto joven, hoy estamos con el voto de las mujeres. Y vamos a pasar ya a conversar con nuestras invitadas. El día de hoy estamos con Virginia Gómez de la Torre. Ella es médica feminista, directora de la Fundación Desafío y militante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Actualmente participa activamente en la incidencia en la Corte Constitucional para la despenalización del aborto en caso de violación. También contaremos con una voz joven feminista de Estefanía Parra. Ella es zambateña, feminista, cofundadora de Wambras Verdes Tungurahua. Es socióloga por la Universidad Central del Ecuador, es becaria de la Maestría de Estudios Urbanos en Flaxo, es representante estudiantil de escuela, colegio y posgrado. He sido ponente en foros académicos internacionales como ALAS 2019 y su experiencia profesional está ligada con gobiernos autónomos descentralizados en digamos, en direcciones de género, planificación y cooperación internacional y delegada de comitivas internacionales en gestión de riesgos. También contamos con la participación de la compañera María Cruz Sánchez Corozo. Ella vive en Guayaquil, es parte de varias organizaciones de mujeres como el Sindicato de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines, UNTA, es orientadora de los derechos para CEPAM Guayaquil, entre otras organizaciones. Actualmente también es asesora de la sociedad civil para ONU Mujeres y también es activista comunitaria en Isla Trinitaria en Guayaquil. Muchísimas gracias, compañeras, por darnos esta apertura, por darnos de su tiempo para conversar, dialogar y precisamente presentar estas propuestas hacia un nuevo gobierno. Les vamos a contar un poco la dinámica de este momento. Vamos a conversar con algunas preguntas generadoras que tenemos por acá. Intentar ser puntuales, claro, el programa nos hubiera gustado tener mucho más tiempo, ver los temas urgentes. Para eso tenemos un promedio de 3 minutos en las intervenciones. Haremos estas rondas de intervenciones con cada una de ustedes, queridas amigas, y luego regresaremos, ¿no es cierto?, con otra pregunta y así funcionará la dinámica de este programa. Estamos atentas también a los comentarios en las redes sociales. Sabemos que varias organizaciones colectivas, comunidades de mujeres están al pendiente de este programa. En tanto a las exigencias a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo son parte de la agenda que deberá implementar en estos próximos 4 años. Entonces, comenzamos con Virginia. Muy buenos días, Virginia. Para ti, ¿cuál es el diagnóstico de la situación de las mujeres ecuatorianas en el país? Sabemos que la Coalición Nacional de Mujeres tiene un panorama general de lo que está sucediendo con las mujeres en Ecuador. Entonces, que nos puedas contar a breves rasgos este panorama, este contexto al cual llega este 2021 las mujeres en el Ecuador.
Siempre hay que acordarse de prender el micrófono y no se olvida. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Sí, la Coalición Nacional de Mujeres elaboró un diagnóstico, digamos, un informe que fue presentado al comité de la CEDAW, porque este es el año en el que el país era evaluado en este comité en relación a la situación de la mujer en el país. Es un diagnóstico que incluyó el tema de derechos sexuales y reproductivos, que fue elaborado por la Fundación Desafío, en la que trabajo. Y en general, bueno, el diagnóstico, si bien es cierto, no podemos decir que las mujeres al siglo XXI en el Ecuador tenemos la misma situación que hace 50 años, sin embargo, los temas pendientes y los desafíos siguen ahí. O sea, la discriminación, la violencia, la falta de oportunidades, la desigualdad siguen siendo el cotidiano de las mujeres en el Ecuador. Empezando por el tema de la violencia, es un tema reiterado, puede ser cansón para quienes nos escuchan, pero es un tema que no para y se agudiza, aumenta. Eso lo dice el mismo gobierno cuando actualizó la investigación, la encuesta de violencia de género en el 2019. La violencia de manera general, no solo que no disminuyó, sino que aumentó. 65 de cada 100 mujeres son violentadas en el Ecuador. La violencia sexual aumentó, antes era una de cada cuatro mujeres, ahora es una de cada tres, el 33% de mujeres han vivido una situación de violencia sexual. La violencia psicológica sigue siendo una de las violencias más importantes en el tema de la situación de violencia, y aparece con muchísima fuerza la violencia ginecobstétrica como una violencia demasiado naturalizada, demasiado tolerada en el sistema de salud y tolerada también por las mujeres que creemos que parir es sinónimo de dolor y es sinónimo de violencia, ¿no? O sea, eso es terrible. Quienes más viven violencia ginecobstétrica son las mujeres racializadas, las mujeres indígenas, las mujeres afroecuatorianas. El tema de la violencia tiene también un aspecto fundamental que es la indolencia del Estado, la indolencia en relación a considerar prioritario este aspecto, con la falta de financiamiento, con la disminución del financiamiento y con una falta de priorización de este como un tema fundamental que afecta al desarrollo del país. Al país le cuesta 4.608.000 dólares anuales. El tema económico es fundamental. Las mujeres violentadas incide en una pérdida de 4.608.000, casi 5 millones de dólares le cuesta al país la violencia en contra de la mujer. Y eso quiero relacionarlo con, porque no es mucho el tiempo que tengo, son solo 3 minutos, creo que me van 2, ya no tengo mucho, el tema de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, tiene ligación con la violencia también, el tema de la violencia sexual y el embarazo, tanto en la adolescencia como en las niñas, sobre todo, se produce por incesto, por una violación incestuosa, por un tema de violencia. Es un tema muy, muy complicado que tiene un pendiente muy grande en la Corte Constitucional, que es la despenalización del aborto en caso de violación. Ese es un pendiente que la Corte no lo resuelve todavía y que lo debería resolver antes de que se posicione el otro presidente. No sabemos cuál va a ser la línea política del próximo presidente y probablemente, y si uno no quisiera eso, pero si tenemos que el próximo presidente puede ser alguien muy conservador, no quiero decir el nombre, muy probablemente eso no se ve. El tema económico, el tema del empoderamiento económico es algo muy complejo. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, no tienen las mismas oportunidades para acceder a trabajos calificados, a trabajos adecuados. El acceso a la seguridad social es menor que los hombres. Y el tema en la pandemia, quienes han sido las más perjudicadas precisamente son las mujeres, porque las mujeres son las que tienen trabajo informal, tienen emprendimientos pequeños que generalmente han tenido, y su radio de acción es la calle, es salir, y eso no se pudo en la pandemia, en el confinamiento, y eso generó una afectación extrema a las mujeres. Bueno, yo no voy a hablar de las compañeras trabajadoras del hogar, supongo, obviamente la compañera lo va a hacer, pero todo ese ámbito de trabajo y de generación de ingresos de las mujeres aumentó la pobreza.
la pobreza de las mujeres más que la pobreza del resto de la población. De acuerdo, Así Virginia. De esos temas desarrollaremos, avanzaremos como en los siguientes minutos. Hay como esta constante de la deuda, de la implementación para bajar los índices, pero también para prevenir la violencia, ¿no? En los diferentes niveles los entendemos por ahí. Hay este tema concreto que sí también quisiéramos desarrollar, lo que es qué va a pasar en estas semanas antes de que asuma la siguiente presidencia con la Corte Constitucional, con estas demandas de varias colectivas, organizaciones de mujeres que tienen que ver con el aborto por violación para garantizar derechos de las mujeres. Vamos con nuestra siguiente entrevistada. Sí, María Cruz, quisiéramos justamente conversar contigo y ya enlazando justo lo que al final se estaba refiriendo también Virginia, es algo que quisiéramos justo conversarlo contigo, ¿no? ¿Cuál es la situación de las mujeres trabajadoras en el país? ¿En qué condiciones es que las mujeres, condiciones laborales y sí, o sea, digamos en general de las mujeres populares, de las mujeres que... racializadas, empobrecidas, ¿cuál es la situación en las que estas mujeres acuden a votar el 7 de febrero? Sí, buenos días, ¿cómo están? Saludo a las compañeras, saludo a la audiencia también. Muy importante la participación de nosotras, muchas gracias. Por supuesto. Sí, nosotros en estos momentos, las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar, somos uno de los grupos más vulnerados que tenemos ahora, como lo dijo la compañera. Siempre hemos estado como en el segundo plano, pero ahora para la pandemia hemos caído nuestro avance que habíamos obtenido. La pandemia nos ha dejado en mal parada porque y todavía la ley también que el gobierno hizo en la asamblea sobre la ley humanitaria también. Fuimos las que tuvimos que asumir el trabajo no solamente para atender a las familias, sino también atender a los empleadores, que compañeras que se han ido puertas adentro por 15 días, por mes, dejando a la familia, dejando al esposo, dejando todo por no perder el trabajo y en qué condiciones también, ganando menos, saliendo de la seguridad social, lo poco que habíamos avanzado, la economía de las mujeres decayó. Entonces, esta es una preocupación latente que nosotros hemos tenido estos meses y que la organización ha asumido un rol importante. Ya por estar organizada pudimos llegar a varias mujeres con ayuda, gracias a la ayuda que también recibimos, pudimos solventarle por días a las compañeras en cuanto a alimento, en cuanto a algo de dinero para medicina, y que el Estado no ha hecho presencia para atender a este gremio, que es muy importante como cualquier otro trabajo. Nosotras somos las primeras que nos levantamos a veces para hacer este trabajo y las últimas en acostarnos, atendiendo que todo esté bien, que esté la familia, que estén los empleadores atendidos, y que necesitamos a un Estado que se debe a la atención de su población, que haga presencia en todo sentido. Eso es una de las demandas que nosotros tenemos y uno de los reclamos, y que en eso también están otras mujeres que también han asumido el rol importante en esto de la pandemia, como son las enfermeras, las que han tenido también un harto de trabajo, y así que demandamos desde aquí una atención para que el Estado atienda esta necesidad, y nosotros queremos volver a tener lo que es la seguridad social, el trabajo con el sueldo unificado que teníamos, que aunque no se da, está en la ley, que hay que seguirlo peleando, hay que seguir revisando esos procesos, y que necesitamos la unión también de todas y que podamos salir adelante. Muchísimas gracias, María Cruz, y gracias también por ser sumamente concreta con los tiempos, y qué real que es lo que dice, lo que nos cuenta María Cruz, ¿no? En realidad, ¿no? O sea, se supone que la ley humanitaria aseguraba, digamos, el trabajo, pero lo que estaba haciendo es en realidad precarizarlo. Lo hemos visto a través de las coberturas de varias marchas que han hecho los trabajadores de la salud precisamente por las consecuencias de la ley humanitaria, y ahora también lo escuchamos con María Cruz de que eso afectó
afectando directamente a las personas que se dedican al cuidado, que es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar. Durante la pandemia, varios sectores mantuvieron sus actividades y sostenían los cuidados, y uno de estos, las trabajadoras remuneradas del hogar. De hecho, en varias entrevistas en la provincia de Guayas, en Manabí, sabíamos que incluso se extendieron o pidieron que sea puertas adentro, cambiaron las condiciones de trabajo que se establecieron, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué pasará en este siguiente periodo? ¿Seguirá precarizándose los derechos de las trabajadoras? Eso lo vamos a seguir viendo. Pasamos a conversar con Estefanía. A nivel latinoamericano existe en estos últimos años una fuerza impresionante, una fuerza importante del movimiento de mujeres desde las jóvenes militantes y activistas que han salido a las calles a exigir la ampliación de derechos. Incluso en algunos casos, no la ampliación de derechos, sino que no retrocedan algunos estados en derechos. Y esto parecería absurdo, pero sí, se ponen en duda algunos derechos ya alcanzados y no se amplía, sino se intenta que no retrocedan estos derechos. En ese sentido, Estefanía, ¿cuál es en Ecuador la situación de las mujeres jóvenes y cuáles planteas como a breves rasgos los principales temas que debería de tratar la siguiente Asamblea Nacional y el Ejecutivo? Gracias por el espacio, un gusto estar aquí con las compañeras en general, es súper retroalimentante, así que bueno, muy agradecidas desde Guambras Verdes, Tungurahua, y también con las chicas que me han puesto el día de hoy en representación aquí. Y sí, es súper importante hablar desde las jóvenes activistas mujeres sobre estos temas, porque justo precisamente ayer en una reunión que teníamos decíamos todos los perfiles que vemos como al binomio presidencial no son precisamente perfiles que sentimos como en concordancia con las necesidades de una generación que está fluyendo y que está teniendo como fuerza a nivel también de la política. En ese sentido, nosotros reconocemos también como la lucha que se ha venido haciendo desde la sociedad civil. En el caso, por ejemplo, del activismo, nosotros, a pesar de la pandemia y que esto nos ha puesto en una nueva situación de organización, tanto a nivel interno como para convocación de marchas o de concentraciones, hemos seguido manteniendo este tipo de espacios porque son fundamentales para decirle a la gente que nos están matando, que las mujeres mueren en la clandestinidad, que además de eso hay que pensar no solamente el tema del femicidio como el punto único que está pasando, sino como el punto final de toda una cadena de violencias. Y alrededor de esos, pues, tenemos algunas propuestas. Una de las propuestas centrales que nosotros quisiéramos decirles a los candidatos y candidatas que nos escuchen es el tema del cuidado. El cuidado como una política pública, entendido también como un bien público en sí, porque notamos que sobre todo en este tiempo de pandemia se agudizó el tema del trabajo y se agudizó sobre todo también en distintos sectores de las mujeres. O sea, si pensamos, por ejemplo, en las mujeres migrantes, hay casos muy particulares, mujeres que estaban en centros de alojamientos temporales, que son de nacionalidad venezolana, que salieron y no encontraron como tal un espacio de reinserción, un espacio de trabajo, porque además de eso tienen que cuidar a sus guaguas. Entonces, es exponerlas nuevamente a distintas situaciones de vulnerabilidad que muchas veces no se analiza. Entonces, a mí personalmente me preocupa mucho escuchar a algunos políticos que mencionan el tema del empoderamiento como una forma de darle, no sé, un negocio, un kiosco o algo así a una mujer, y no resuelven estructuralmente lo que está pasando atrás. O sea, no se piensan en si eso es más carga laboral para la mujer, cuáles son las cargas de cuidado que está teniendo, que hay mujeres que no pueden contar con estas redes de cuidado que generalmente hemos generado también las mujeres cuando estamos fuera, por ejemplo, de nuestro país. Entonces, todos estos cuestionamientos son cosas que queremos plantearlas en el debate, pensar que, por ejemplo, en el trabajo no remunerado hay que ser conscientes de que las mujeres hacen 77 de las 100 horas que se estaba considerando dentro de las cuentas satélites de trabajo no remunerado. Y otro punto importante es el tema psicológico. Ayer nosotros hablábamos de salud mental en una reunión interna. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica es la que está teniendo ahorita incluso un porcentaje súper alto, porque en principio está siendo considerada, ¿no? Pero además de eso trasciende incluso los quintiles. O sea, uno cuando piensa en la violencia de género dice, escucho a algunos candidatos que dicen que va articulado como con la pobreza y hay que solucionar los temas de pobreza, y sí, pero no es todo, porque realmente esto está pasando en los distintos quintiles. Entonces, hay que pensarlo de una manera no únicamente transversal, sino integral.
¿ya? Y nosotros pensamos que el tema de la violencia psicológica es fundamental y por eso hay que también considerar políticas enmarcadas en el tema de la salud, en el tema de no revictimizar a las víctimas, sobre todo en ciudades pequeñas. Nos ha pasado casos como en Pillar o en Ambato, que la violencia vuelve a persistir en mujeres que han sido víctimas por la misma comunidad, por la misma casa, por las mismas autoridades o instancias que se debe o que se supone deben garantizar los derechos de las mujeres. Entonces, queremos exigir ese grado de protección también con las víctimas. Escuchamos algo de un registro de víctimas dentro de uno de los planes de los candidatos y no sé qué tanto se está pensando o cómo se está pensando este registro de víctimas, porque puede ser también un espacio para revictimizar a las mujeres. Entonces, esos son algunos de los cuestionamientos que tenemos en general. Muchísimas gracias, Estefanía. Tú has marcado, has mencionado un punto muy importante y que es una propuesta muy interesante además, porque es una propuesta que además proviene de conceptos de economía feminista, que es precisamente el cuidado, ¿no? El cuidado como política y como bien público. Qué interesante lo que nos cuenta Estefanía. Y cierto, justo ya para continuar con con las siguientes preguntas, nos han dado, todas las tres compañeras han dado como ideas para continuar y parece que nos va a ocurrir lo mismo que el anterior programa. Nos vamos a quedar con muchos temas sin poder conversarlos, pero ojalá podamos desarrollarlos en los siguientes minutos. Gracias, Estefanía. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta de una vez y posteriormente, dependiendo también cómo nos dé el tiempo, vamos a poder desarrollar un poquito más algunas de las cosas que ustedes nos han comentado y que nos parecen sumamente interesantes desarrollar. Entonces, una segunda pregunta que queremos hacerle sería contigo, Virginia, que nos ayudes respondiendo cuáles serían, hace un rato ya conversamos cuál es el diagnóstico, ¿no? La coalición hizo este informe sombra para presentar precisamente a la CEDAW. Hay como una radiografía de lo que está pasando con las mujeres. Pues bueno, ¿cuáles son las propuestas que ha trabajado la coalición para estos candidatos? Y también, de paso, ya que estamos en eso, también dinos cuántos candidatos han respondido y cómo han respondido a la propuesta que está presentando la coalición. Sí, a ver, primero contesto por el final. Nos han respondido como 5 tiendas políticas. No nos ha respondido todavía, creo, ni la lista 1 de Andrés Arauz. Con Andrés Arauz estamos todavía en conversaciones para que nos reciban. Nos ha respondido Yacu Pérez, nos ha respondido César Mortufa, Gustavo Larrea pendiente. Tuvo un problema justamente en el momento de la conexión, pero está pendiente, ya nos aceptó. Nos ha respondido la Izquierda Democrática también y también nos respondió Jimena Peña. Entonces, esos son los partidos que nos han respondido. Las propuestas que hace la coalición y que es lo que nosotros hemos transmitido a los candidatos, parece súper importante que sepan un poco el estado de situación de la mujer. En el tema de violencia, por ejemplo, es importantísimo que sepan que tenemos una ley descentralizada, una ley que se implementa a nivel de los gobiernos locales a través de las juntas de protección. Es una ley que no ha merecido la suficiente prioridad ni importancia de este gobierno porque le ha disminuido el presupuesto, le ha disminuido el personal. Y claro, es una ley que tiene que tener un par de reformas respecto a la discrecionalidad que tendría el municipio para implementarla. Sin embargo, la ley se implementa ya yo creo que en la mayoría de municipios del país, pero se implementa con precariedad, porque los municipios no tienen todo el financiamiento que deberían tener para que la ley se implemente. Entonces, necesitamos que haya una voluntad política y una priorización de asignar el presupuesto a la ley. Otra propuesta importante en el tema de violencia es el tema del femicidio. Los huérfanos del femicidio no reciben el bono porque ahorita la ley define que lo reciban solamente los casos en donde hay sentencia ejecutoriada. Entonces eso es absolutamente injusto porque frente a femicidios tan evidentes, si no se termina el juicio, los chicos, los niños, las niñas, adolescentes, hijos que quedan en la orfandad o qué sé yo,
no tienen ese bono. Entonces se está planteando una ley para que los niños, los hijos, los huérfanos reciban inmediatamente esa remuneración, ¿no? Que es el bono del femicidio. En el tema de violencia, vuelvo y repito, está pendiente el tema de la despenalización del aborto por violación. La Fundación Desafío ha presentado, junto con la Coalición Nacional de Mujeres y el Frente, el año pasado una demanda de inconstitucional y de incumplimiento que se ha juntado con 3 demandas de otras organizaciones. Estamos incidiendo y estamos trabajando conjuntamente. Sabemos que la Defensoría del Pueblo también está elaborando una demanda de inconstitucionalidad, entonces estamos trabajando en un grupo para que la Corte Constitucional, que es una propuesta nuestra, adelante la cronología y tramite la demanda antes de que las elecciones se den, porque no, vuelvo y repito, no sabemos en qué va a parar esto luego. Ese es un pendiente y una propuesta hacia los candidatos, que se preocupen de esto, porque que se despenalice el aborto por violación es el inicio de toda una lucha para que realmente las mujeres tengan acceso a esa prestación de salud pública, porque no va a ser fácil, a pesar de que sea ley, en caso de violación, no va a ser fácil que las mujeres accedan, con todos los antecedentes que tuvimos del año pasado en el tema del Código de Salud. También les hemos dicho, hay todo un tema de violencia en el sector educativo. Debería continuar, terminarse de las investigaciones que hay respecto a la violencia sexual en el área educativa, y no debería tener injerencia política, debería ser una comisión neutral, aparte, que investigue, porque imagínense que la relatoría de Human Rights Watch define que en el sector educativo siguen siendo violados y violadas los estudiantes, las estudiantes. Entonces ese es un tema que todavía está ahí intocado y que sigue su curso. El tema del empoderamiento económico es una cuestión súper importante, es un tema muy grande, es un tema estructural. La coalición sí propone que se trabaje el mejoramiento de las mujeres a las oportunidades de calificación, de cualificación profesional, para que se mejore su acceso al trabajo. Bueno, eso es como de manera general nuestras propuestas. Tenemos un diagnóstico específico en pandemia, planteamos que deben ser declarados servicios esenciales, los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva y a la violencia de género. Deben ser declarados servicios esenciales porque son esenciales. Y eso lo hemos visto en pandemia, que ha aumentado la violencia de una manera brutal. No tenemos datos, los datos estadísticos todavía no hay, y eso es súper importante para que el nuevo gobierno pues tome decisiones. Y una cosa súper importante que también les hemos planteado a los candidatos es que recuperemos la comisión de género en la asamblea. O sea, la comisión de género desapareció. Esa es una comisión importantísima. Tú lo has dicho, Luciana, somos la mitad de la población y no vemos en los candidatos propuestas sólidas, propuestas integrales que se refieran a la situación de la mujer ecuatoriana. No hay un título en los planes de trabajo que diga eso. Pues claro que nombran, claro que plantean, pero no hay como un bloque que diga en cada propuesta de plan de trabajo de los candidatos. Disculpa que te interrumpa, Virginia. Justo ahí, como para desarrollar un poco más, lo que nos estás comentando parecería que es un acumulado de exigencias, de derechos, planteamientos al Estado ecuatoriano, ya sea a la Asamblea Nacional como la implementación de políticas públicas del Ejecutivo. ¿Qué pasó en estos últimos años? ¿Qué pasó en este periodo de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo? Que al parecer todo se vino acumulando en tanto a que no solo va a pasar por la predisposición de la Asamblea, sino también por los tiempos. ¿Podrá ir despachando estos temas la Asamblea Nacional y el Ejecutivo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este último periodo con los derechos de las mujeres? ¿Se cerraron las puertas? ¿Hubo un diálogo con la Asamblea y con el Ejecutivo? ¿Sí existieron avances? ¿O al parecer, o como se está escuchando, el panorama es bastante complejo y hay que pensarla bien ese voto?
para no perder más tiempo, porque lo que se estaría planteando es eso, con tantos temas, si no pienso bien mi voto para la Asamblea y para el Ejecutivo, va a ser complicado el camino. Miren, yo creo que hay que rescatar que en este gobierno se dio paso a la ley en contra de la violencia en la mujer. Esa es una cosa que el presidente Moreno apoyó y yo creo que las mujeres tenemos que ser absolutamente transparentes y decir que este gobierno apoyó la ley. Tenemos una ley que fue peleada y que fue puesta en el debate público por las mujeres y aceptada y apoyada por el Ejecutivo. No estoy diciendo que este gobierno nos dio la ley, estoy diciendo que nosotras como movimiento, la Coalición Nacional de Mujeres como movimiento de mujeres, elaboró una ley y cabildeó frente a la Asamblea y frente al Ejecutivo también. Y el Ejecutivo dio paso a que la ley se cumpla. No quiero hablar de los detalles que pasaron al final de la aprobación de la ley, porque el tema de los antiderechos en la Asamblea ha sido un tema reiterativo que luego de la aprobación de la ley, que es una herramienta que la tenemos que defender, porque una herramienta descentralizada, qué sé yo, le sigue el tema de la despenalización del aborto por violación, y en ese campo nosotras como Fundación Desafío hemos venido cabildeando y siguiendo desde el 2013. Hemos cabildeado estos dos últimos años, desde el 2018 y 2019, el tema de la despenalización del aborto directamente en la Asamblea, y hemos invertido una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo con el apoyo de otras organizaciones para que la Asamblea despenalice el aborto por violación, pero lo que hemos visto fue una compra, una negociación de este tema por votos. O sea, finalmente el gobierno, en alianza con Creo, lo que hizo fue definir que no se despenalice el aborto por violación, cuando el mismo día de la votación teníamos los votos suficientes justos para que se despenalice el aborto. Eso sucedió. Luego, la posibilidad de decirle al presidente y de sentarnos frente al presidente también se dio. Nosotras, yo mismo me senté y frente al presidente Moreno explicamos, contestamos preguntas y claro, el contexto de la revuelta de octubre también no fue muy adecuado, pero el presidente podía vetar a favor de aborto por violación, lo podía hacer. El presidente es colegislador y era cuestión de una voluntad política de hacerlo. O sea, no iba a tener más descontento de la gente, pero no lo hizo. Y perdimos la oportunidad de que se despenalice en el ámbito de la Asamblea. Esa fue una relación con el Ejecutivo. Luego hicimos toda una campaña para que la Corte Constitucional también despenalice, porque ya como Fundación Desafío y como Coalición y Frente habíamos puesto 2 demandas de inconstitucionalidad en julio y en agosto. Las únicas demandas que están admitidas ahorita en la Corte son las que nosotras pusimos. Si no hubiéramos puesto esas demandas, probablemente ahorita estaríamos en cero. Pero la Corte tampoco nos hizo caso. Por eso me parece súper importante decir que en estos procesos los temas de las mujeres muchas veces son temas técnicos, temas de salud pública, como es el tema del aborto, pero cuando entran a la arena política se desdibujan y se convierten en botín político. Lo que pasó con el Código de Salud. Hicimos un esfuerzo inmenso para que el Ejecutivo no vete el Código de... Hicimos un esfuerzo inmenso para que salgan esos artículos, sobre todo los referidos a emergencias obstétricas, y la Asamblea votó a favor del Código de Salud. El presidente Moreno vetó totalmente. Hicimos un esfuerzo inmenso, una campaña, ustedes han de haber visto en medios, la campaña La salud no se veta, la salud no se objeta, una campaña que hicimos para que el Código de Salud no se vete. El presidente Moreno vetó. Hubo una arremetida de los grupos conservadores y antiderechos, diciendo mentiras. Entonces el país tiene una polarización tóxica, negativa, de temas fundamentales que a las mujeres nos interesa que avancemos, pero que a la vista del Ejecutivo, a la vista de la Asamblea, a la vista de la Corte Constitucional, son temas de menor importancia, son temas de la mitad de la población, son 5 millones de mujeres en edad fértil. En esos 5 millones no están las niñas de 10 a 14 años. Si estuvieran ahí, sería tal vez 1 millón más. Pero no se merece la prioridad y la importancia.
la violencia sexual y el embarazo es un tema de emergencia social. Miles y miles de niñas y adolescentes se embarazan. Miles de niñas y adolescentes que no tienen acceso a una capacitación, a una cualificación profesional, a un empleo adecuado. Eso lo ha dicho la UNICEF, lo ha dicho el UNPA. No ganan menos, estudian menos y el círculo de la pobreza aumenta. No son niñas ni adolescentes que aportan al desarrollo del país como pudieran hacer. De acuerdo, Virginia, y nos queda claro, y eso lo hablaremos también más adelante con Estefanía, la voluntad política va a pesar mucho en las decisiones en el momento que la voluntad se traduce en los intereses de grupos que están cercanos a los partidos y movimientos. Por eso, quizá más adelante con Estefanía, hablar de esta ambigüedad sobre las respuestas en el tema de la despenalización del aborto, que se ha posicionado en los diferentes debates, en los medios de comunicación, en entrevistas, como en ninguna otra época, quizá por el contexto latinoamericano, Argentina, Chile, existen varios países que lo están tratando, pero si es que no tienes una respuesta directa, concreta, luego esta manipulación política podría correr, ¿no es cierto? Y ser todo lo que nos estaba comentando Virginia, ante datos, temas técnicos, información de derechos, no hay como ejecútese en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo, por eso será importante. Continuamos entonces. Sí, solamente acotar de que en el anterior programa que estuvimos conversando con personas jóvenes, había una voz unánime que decía, pues necesitamos como jóvenes precisamente despenalización del aborto por violación, al menos en esos casos, y también mencionaban el tema de la violencia en el ámbito educativo. Ahí existe una sentencia en la Corte Interamericana, en el caso Paola Guzmán Albarracín, que aparte es vinculante para toda América Latina, precisamente por la situación de violencia sistemática que ha ocurrido. La Comisión Ampetra, en su momento en la Asamblea, también habló de la violencia sistemática en el ámbito educativo que se ha hecho hasta el momento. Por eso, pues son cosas precisamente que tendrá que hacerse cargo la nueva Asamblea y que tendrá que hacerse cargo el gobierno. Pasamos con María Cruz. Quisiéramos preguntarle también, desde el sentir de las trabajadoras del hogar, desde el sentir precisamente de mujeres populares, ¿cuáles son los temas urgentes de las mujeres trabajadoras del hogar exigen a los candidatos, a las y los candidatos a la Asamblea? Cuéntenos, María Cruz. María Cruz tal vez está con su micrófono apagado. Nosotros como organización y como gremio tenemos varias demandas también para el Estado ecuatoriano. Nosotros tenemos el convenio 189 de la OIT, que fue ratificado en el 2013. Actualmente, el 17 se ratificó el convenio 190, que habla sobre la violencia en el lugar de trabajo. Entonces nosotros, a partir de estos convenios internacionales que son vinculantes para el Estado, necesitamos la atención del Estado para mejorar las condiciones de este gremio, atender a la población que hacemos este trabajo, incluida a las mujeres también, porque este trabajo no solamente lo hacemos las remuneradas, también las no remuneradas. Entonces necesitamos que se atienda. Pongamos ahorita por la pandemia, el trabajo se ha vuelto más precario para nosotras. Hemos perdido la seguridad social, que es un derecho de los trabajadores. Tenemos acumulado, como decir, el trabajo la educación ahora casi está en manos de las madres, porque los niños están en la casa, no hay un sitio donde vayan a clase, las mamás estamos atendiendo tanto el trabajo como la educación. Necesitamos que el Estado resuelva esta situación de la educación para los chicos, cómo va a ser esta atención urgente, y también necesitamos que se hagan políticas públicas para revisar lo que es el código de trabajo, los accesos a un buen sueldo, al trabajo digno, que no seamos vulneradas también en el espacio donde laboramos, y generalmente también sobre la violencia, que pare.
que pare la violencia. Tenemos pérdida de compañeras también en el femicidio, que han perdido la vida, y en eso también vamos incluyendo a la salud. La mujer, la familia, la salud de la mujer ahorita está preocupante porque el acceso a los centros de salud no es muy buena, no hay medicina. Usted va a un centro de salud público, no encuentra ni la losartán, que es para la presión, ni la paracetamol. La paracetamol la gente la rechazaba, ahorita nada de eso existe. Necesitamos que el Estado responda a todas las necesidades que tiene la población en general, incluidas las mujeres, ¿ya? Entonces, políticas públicas, salud, educación, salario, la economía de las mujeres, como ya dijimos, dijeron varias compañeras ahí, necesitamos revisar la economía de las mujeres. Nosotros somos las que manejamos casi los centavos y las que más trabajamos. ¿Por qué no se paga por igual como se paga a los hombres también? Entonces, siempre vamos en el sector popular, usted ve las mujeres con su economía precaria, y somos que trabajamos más de 14 horas, más de 12 horas, porque no solamente atendemos en el trabajo, sino en nuestra vivienda, el trabajo comunitario, el trabajo de organización, porque las mujeres somos las que estamos en la calle reclamando y exigiendo derechos. ¿Quién le pone precio a eso? ¿Quién atiende eso? Y como dijo la compañera, se ocupó tiempo, se hizo gasto, y el Estado desaparece en cumplir con las demandas que tienen las mujeres. María Cruz, yo quisiera que completar un poquito lo que usted nos está diciendo, un poco también relacionado a lo que en su momento dijo Estefanía. Tal vez que me cuente usted qué reacción le provoca a usted cuando en los debates, en los planes de gobierno, se centran en el tema de empoderamiento de la mujer, en el tema del trabajo, entendiendo que sí, es una necesidad, también lo decía Virginia desde la coalición, que es necesario como cualificar capacidades de las mujeres para emprendimientos y todo. Sin embargo, usted nos está comentando esto, las mujeres que ya están trabajando, las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar, trabajan hasta 14 horas diarias, hay un trabajo no remunerado que no se está siendo reconocido. ¿Qué reacción le genera a usted? ¿Considera que esa es una solución? ¿Eso paliaría de alguna manera los otros problemas? ¿O solamente se recarga más sobre los hombros de las mujeres el tema del trabajo? Tomando en cuenta todo lo que usted mismo nos ha comentado, el tema de que ahora no solo se trabaja, sino que también se hace de educadora de los hijos por el tema de la teleeducación y todo eso. Considerando todo eso, ¿realmente esa es una solución? ¿Realmente ayudaría a mejorar la situación de las mujeres en el Ecuador? Bueno, todavía a los candidatos no se le ve propuesta de salida a esta problemática. Yo veo muy floja la propuesta, este llamado debate, que creo que no fue un debate, fue algo que sacaron por ahí nomás, no se le ve seriedad a las demandas que tiene la población. Yo casi no me centro mucho a las necesidades solo de las mujeres. Yo pienso que el Estado ecuatoriano estamos compuestos por hombres y mujeres, y por niños, por adolescentes, y que el Estado debe atender integralmente a su población, estar presente para cumplir las demandas que tiene la población, y asimismo atenderlo para que esta población también le pueda servir en mejores condiciones al Estado. Entonces, sí necesitamos que los candidatos planteen política de solución, y que no solamente sean hechas por ellos, sino trabajados desde la población también, que seamos nosotras que podamos poner y contar las necesidades que tenemos y que se vayan buscando soluciones. Entonces, no resuelven nada ahora, nosotros esperamos que esto se atienda, se resuelvan y vayamos mejorando las condiciones de la población en general.
Muchísimas gracias, María Cruz, por su respuesta. Entonces, continuamos Sí, con sí, sí. Pasamos con Estefanía. Estefanía. Sí. Temas concretos desde el movimiento juvenil feminista, desde lo que nombrábamos, existe lo que se ha llamado la marea verde en América Latina y que ha tenido respuesta clara por parte de algunos estados. Digamos, en Argentina asistimos hace pocas semanas a la aprobación de la despenalización del aborto total, ¿no es cierto?, en este país, pero con una estrategia política también de garantizar unas maternidades dignas. El gobierno de Fernández envió en conjunto estos documentos a la legislatura allá en Argentina, y a través de la presión de los movimientos principalmente jóvenes, a pesar de estar en pandemia, en las calles se aprobó esta ley. Lo mismo está sucediendo en Chile, se está debatiendo el tema de aborto en Chile, pero hay otros países en Centroamérica que en cambio nos darían pistas de que están retrocediendo en derechos. Esto es un debate mundial, esto no es algo que se les está ocurriendo a 2 o 3 personas, esto es algo que los estados y los políticos, la clase política está teniendo que debatir. ¿Cuál es tu sentir sobre los últimos debates que se han dado y cuál es la exigencia concreta desde las jóvenes en Ecuador en torno al aborto? Muchas gracias por esa pregunta en particular, porque precisamente nosotras nos llamamos Guambras Verdes, Tungurahua, y el verde va por una lucha específica que nos atraviesa a todas y que creemos que es la lucha que también construye esta generación actual. Porque nosotras, la mayoría de las que estamos en Guambras Verdes, nacimos con el derecho a votar, nacimos con el derecho a educarnos, pero no tenemos el derecho a decidir, y es el derecho que queremos que se construya también para las futuras generaciones. Entonces, creo que se visibiliza mucho todo lo que han hecho las mujeres, los colectivos, las movilizaciones, cuando tenemos una papeleta en la cual al menos 8 binomios están hablando del aborto, sea por causales o en su totalidad. Tenemos nuestras cuestiones particulares y no estamos de acuerdo, por ejemplo, con los binomios que están hablando por consulta popular, porque el aborto es un derecho, debe ser un derecho garantizado y no un tema de consulta, aun cuando, por ejemplo, en el caso del señor Sarnay diga que se consulte únicamente a las mujeres. Pues no, aún así no, porque es que, ¿qué tal que si nos ponemos ahorita a consultar si tenemos derecho a la educación y resulta que la mayoría dice que no, nos quedamos sin acceso a la educación? No, ¿verdad? Entonces, ese es un cuestionamiento central. Pero algo que nosotras también vemos y estratégicamente pensamos es que con lo que pasó en Argentina, nunca más nadie nos puede decir que no se ganan las luchas en la calle, porque es ahí donde se las gana y es ahí donde tenemos que estar y donde vamos a estar, y son las luchas que también nos han permitido conformarnos. Tenemos nuestros cuestionamientos también ante un tema en particular, que es la ambigüedad que han tenido algunos candidatos al mencionar, por ejemplo, no estar a favor del aborto y mencionar temas como la pena de muerte o también como la solución en el tema del endurecimiento de las penas. Entonces, creemos que no están comprendiendo como esto estructuralmente y sistémicamente. Por otro lado, el tema también de pensarnos el aborto, sobre todo desde la necesidad de una paridad institucional. ¿Por qué? Y también de una conexión entre la función ejecutiva y legislativa. En el último debate, el del 2019, claro, o sea, se centraron los esfuerzos y se hizo un gran trabajo relacionado con la función legislativa, ¿no? Y bueno, como decía Virginia, también ahí hubo como todo un choque también con la función ejecutiva. Y yo creo que eso es lo que ahorita tenemos que pensar, porque precisamente estamos por escoger, por votar por asambleístas y por binomio presidencial. Entonces, si no tenemos un candidato o candidata que lo pronuncie plenamente y que además de eso lo tenga en su plan de trabajo, el tema de la lucha por el aborto, más que la lucha como tal, la despenalización del aborto, entonces, podemos jugarnos todo en la asamblea y luego qué nos va a pasar como el código de salud. O sea, entonces yo creo que ahí debe haber una conexión. De todos los planes de trabajo, yo me he puesto a revisarlos uno por uno, a ver si alguno como pronuncia específicamente, y únicamente el de Herbas en el punto 245 menciona así, el aborto en su totalidad. Y eso creo que ya es bastante, porque también lo ha mencionado públicamente, y yo sé que los políticos se juegan sus votos políticos, ¿no?
Entonces muchos podrán estar como a favor, pero no lo dicen totalmente, dicen como sí, sí por violación, porque saben que hay una mayoría, como un 60% de la población ecuatoriana que dice sí por violación, pero de la misma forma, como intentando evitar como caer en los juzgamientos luego sociales y que eso haga que pierdan los votos políticos. Entonces, yo creo que eso es un punto central a pensarlo. Y claro, también es importante reconocer que sí hay candidatos y candidata que menciona el aborto por violación, porque tal vez esto también hay que pensarlo como en un proceso. Así ha pasado en Argentina, así está pasando en Chile también. Entonces es un camino necesario que tal vez tenemos que recorrer, que no debería ser así per se, pero que es lo que está pasando, ¿no? Y de ahí también el tema de la paridad institucional nos parece importante. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, ya representación política, pero pensemos a nivel también de los ministerios, entonces es importante que esto sea también promovido desde los planes de trabajo. Por ejemplo, nos parece interesante también el caso de Jimena Peña, ella sí pone en su plan un tema de consejo consultivo de mujeres y pone también un tema de paridad institucional en los ministerios, pensando que los ministerios no únicamente como en cargos específicos a los cuales han sido relegadas las mujeres, sino en general. También la necesidad de recuperar la Comisión de Género en la Asamblea Nacional y pensar que la Asamblea debe cumplir funciones adicionales que tiene dentro de sus atribuciones, como es el tema, por ejemplo, de solicitar información, algo que es tan fundamental para la toma de decisiones en estos temas relacionados con el aborto, que es un trabajo que más se ha venido haciendo desde las organizaciones, sobre todo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo leía un trabajo que hicieron ahí en Fundación Desafío, donde hablaba precisamente de los casos que existen de las niñas que ingresan a hospitales con problemas como tal relacionados a temas de interrupción de embarazos, y que todo esto muchas veces como que se lo toma, digamos, como levemente dentro de los debates que han tenido los candidatos a presidentes y candidata, pero me parece fundamental que sea cuestionado como desde esta forma. Entonces creemos que toda esa línea permitiría como tal la construcción realmente, no solamente de una despenalización del aborto, sino de políticas públicas relacionadas con lo mismo, que se garantice. Y claro, hay que reconocer, por ejemplo, igual lo que decía Virginia, del tema de que tenemos ya una ley, pero también es necesario la importancia de quienes han dicho que van a garantizar el financiamiento para esa ley, para que la aplicabilidad también sea coherente con esa legislación. Y sobre este tema, nada más, Estefanía, también anotar que en los debates presidenciales, principalmente porque a asambleístas nacionales no se ha logrado ver tantas las propuestas en los medios de comunicación, como sí ha habido ya una exposición de los y las candidatas para el Ejecutivo, es que debe existir un conocimiento sobre la ley y no opiniones personales en tanto a que los planes de gobierno de los partidos y movimientos no se constituyen o no se legisla y no se ejecuta políticas públicas a partir de las creencias. Y en Ecuador, el Ecuador ya es legal desde hace mucho tiempo y existen causales, incluida la de salud, en la que, señores candidatos, no es si es que les gusta o no el tema del aborto acá, sino es garantizar derechos y la ampliación de derechos en un contexto que lo estamos diciendo global. La humanidad sigue avanzando y en determinado momento estas reflexiones a nuestros nietos, nietas, les parecerán como, ¿estaban hablando de eso? Sí, estábamos hablando de eso porque es en el contexto, en este tiempo se está exigiendo que se amplíen esos derechos, no si es que estás o no de acuerdo, y quizá el debate no debería de pasar por ahí si es que está un candidato o candidata de acuerdo sobre un tema. Es necesario implementarlo y cómo lo va a hacer. Y como nos lo decía Virginia, existen algunos datos, muchos datos que nos comprueban que en términos de violencia, en términos de la falta de garantía de derechos, incluso el Estado ecuatoriano está gastando mucho más presupuesto que al implementar políticas reales y tener claro este panorama. Y frente a esto, regresaríamos en este bloque ya casi final con Virginia para plantear las últimas preguntas. Sí, digamos que la última pregunta que queríamos plantear, ahí Estefanía se nos estaba adelantando un poco, pero no importa, o sea, igual aquí estamos justamente para desarrollar estas ideas. Virginia, de lo que han podido revisar, de lo que han podido conversar, de las respuestas que han recibido,
sentido también. ¿Existe algún plan de gobierno? ¿Existe alguna propuesta que esté cercana, que de alguna manera contenga las propuestas y las demandas desde las organizaciones de las mujeres? ¿Desde el Movimiento Nacional de Mujeres? Virginia, creo que estás con el micrófono apagado, no te escuchamos, discúlpame. Vuelvo a decir, Gracias. no se olvida. A ver, yo creo que ningún candidato tiene, como había dicho ya, un capítulo específico, un bloque específico en su programa de trabajo que se refiera a todos los problemas que las mujeres tienen en este país y las mujeres vistas en su diversidad, porque las mujeres no somos igualitas todas en ninguna parte, o sea, somos diversas. Entonces, no hay ningún candidato que haya presentado una propuesta específica para la mitad de la población, tomando en cuenta todas estas particularidades. Sin embargo, yo creo que es importante rescatar la propuesta de Jimena Peña. Jimena Peña ha incorporado temas de empoderamiento económico, ha incorporado temas en relación al aborto, a la educación sexual, y en ese sentido, pues yo creo que es importante rescatar. Es la única candidata mujer, no estoy haciendo ningún, porque yo misma no sé ahorita ni por quién votar, pero yo creo que hay que ir analizando las propuestas de los candidatos. Yo creo que hay candidatos, Yacu Pérez también ha planteado, por ejemplo, financiamiento el único que ha planteado financiamiento para la ley en contra de la violencia a la mujer. Eso es ya bastante, que es una cuestión concreta que lo ha dicho. Entonces, en ese marco, lo que vemos es candidatos que se posicionan a favor de un tema específico, como por ejemplo el tema de embarazo adolescente y el tema del aborto. Sin embargo, hay candidatos, el mismo Yacu Pérez, Gustavo Larrea, me parece, que al posicionarse, y me parece bien que lo hagan, también posicionan con una consulta popular. O sea, un derecho no se consulta. Y el derecho no es el derecho al aborto, el derecho es el derecho a decidir. O sea, cuando planteamos despenalización del aborto de manera general, es la utopía que las mujeres en América Latina seguimos, y en ese punto tal vez yo discrepo un poquito con lo que dijiste hace un rato. El tema del aborto aquí en el país lo hemos colocado las mujeres ecuatorianas, los procesos de las mujeres ecuatorianas, que venimos trabajando el tema desde el año 94, que empezamos a trabajar el tema de la anticoncepción de emergencia. Ahí empezamos a plantear el tema del derecho también al aborto, porque claro, se planteaba que la PA es abortiva, que no es. Y bueno, entonces yo creo que el tema del proceso argentino es un tema súper importante, es un espaldarazo a las propuestas de los otros países, pero hay que reconocer, y yo en eso sí, como feminista que soy, tengo que defender el trabajo que hemos hecho del movimiento de mujeres en el Ecuador para posicionar este tema antes de que exista la marea verde y antes de que se despenalice el aborto en Argentina. La utopía es que tengamos aborto seguro, legal y gratuito. Sí es la utopía. Ahorita nos tienen defendiendo el aborto por violación, que es hasta humillante, una cuestión tan básica, y nos tienen pidiendo eso. Sin embargo, y sí que quería hacer esa puntualización, digamos, respecto al tema del aborto. Pero creo que en relación a los candidatos, vuelvo y repito, no hay un candidato, a excepción de Jimena Peña, que ha puesto un poco más detallado las cosas, Yacu Pérez, César Montúfar también algo ha dicho. No hay un programa de gobierno que diga, ahora vamos a hablar de la mitad de la población en este tema. No hay. No existe esa propuesta. Listo. Muchísimas gracias, Virginia. Ahora le traslado la misma pregunta a María del Cruz. María Cruz. ¿Existe alguna propuesta de lo que han podido escuchar, de lo que han podido observar? ¿Existe alguna propuesta que sintonice con las demandas de las mujeres trabajadoras?
Creo que también está con el micrófono apagado, compañera, si nos puede ayudar prendiéndolo. Ya lo Gracias. No, no hemos visto eso bien, como les dije en este hubo la semana pasada. Se ve a los candidatos que, como dijo el señor que está ahí, que no están hablando con las leyes que tienen en la mano para decir en el artículo tal, dice esto y vamos a aplicar a trabajar sobre esto más para atender a la población. No se ve todavía propuesta seria, los candidatos se los ve como perdidos, no, pocas propuestas que puedan sacar a la población de la problemática y necesidades que tienen. Y para las trabajadoras, no hay todavía propuestas. Nosotros sí tenemos las demandas que le dije antes y que necesitamos que estos candidatos escuchen y también armen lo que falta de la campaña, armen propuestas para atender a la población y a este importante gremio que son las trabajadoras remuneradas del hogar. Y la mujer también. Sí. Sin sí, embargo, en redes sociales hay una pregunta para usted, María Cruz, que dice que qué piensa sobre la flexibilización laboral que está proponiendo el candidato de Creo, Lazo, con el pago de $120, algo que está bajo el sueldo básico. Y esto un tanto atendiendo a cuál es la línea económica que están proponiendo algunos candidatos con el tema de la flexibilización laboral e incluso la baja de sueldos. ¿Qué opinaría frente a estas propuestas, María Cruz? La flexibilización laboral es una pérdida de derechos. Los derechos no se restan, los derechos se aumentan. El señor Lazo está perdido con sus políticas públicas. Ellos, como capitalistas, siempre quieren tener más. Nosotros, como trabajadores, y como yo les dije a todos ustedes, el trabajo que hacemos las mujeres es un trabajo importante. No solamente lo hacemos en trabajos de relaciones laborales, sino también atendiendo a la familia. Y por ende, necesitamos que un Estado o que un candidato que debe proponer aumentar los derechos para las mujeres, no quitarnos. Así que esta propuesta no va con nosotros no vamos a apoyar esa propuesta. Nosotros queremos gobierno que garanticen los derechos de la población y que en vez de restar se aumenten, y nosotros necesitamos ganar un sueldo para mejorar nuestra economía y mejorar también la atención de la familia. No porque somos los trabajadores merecemos vivir en lo peor. Nosotros también debemos tener mejor calidad de vida porque somos personas y somos ciudadanos de este país. Somos mujeres que aportamos al desarrollo del país. Y esa propuesta y esa pregunta que me hacen me enerva a mí porque siempre han querido pagar menos a las trabajadoras, menos a la mujer. Necesitamos que las mujeres nos paremos, nos planteemos y nosotros necesitamos que se resuelvan esta situación que tienen las mujeres, pero todas unidas, no trabajando en organizaciones individuales, sino un solo bloque para que los candidatos sepan el poder que tenemos como mujeres y lo importante que somos para este país. Muchísimas gracias, María Cruz. Definitivamente, completamente de acuerdo con usted. Es importante precisamente que se entienda la importancia, el peso del trabajo de la mujer en el país. Y lo señalábamos hace un momento, ¿no? Con el tema del cuidado, lo importante que fue durante la pandemia, lo importante que sigue siendo porque seguimos con clases virtuales y seguimos duplicando y triplicando nuestro trabajo en los hogares. Pasamos a Estefanía y en el mismo sentido la pregunta sería, ¿existe alguna demanda? O que ya hace un rato ya nos comentabas algo, pero existe, digamos, propuestas presidenciales y desde la Asamblea que sintonicen con el pedir, con el sentir de las jóvenes feministas. Sí, quiero aprovechar como también para mencionar algo que no lo dije en la anterior intervención. Sí, y es que en efecto no dejamos de reconocer la lucha que ha venido como de todas las mujeres y todas diversas como somos, ¿no?
Entonces, claro, la marea verde es algo que toma fuerza como tal, ahorita que se conoce como tal, pero es resultado de todo lo que han hecho las mujeres que también están desde hace mucho como haciendo esto, ¿no? O sea, yo para el 94 recién nacía, pero entonces todo lo que ahora tenemos es resultado de eso y reconocemos eso clarísimo. De ahí ya también algo que quería mencionar, viendo los comentarios, me dio así como un receso a ver el comentario de la gente que mencionaba que solo en casos de violación. Y yo lo que quiero decirles a todas las personas que nos estén escuchando es que las mujeres van a abortar si toman esa decisión, sea legal o no sea legal, y eso nos condiciona a situaciones de clandestinidad súper fuertes. Y muchas veces, claro, nos dejamos llevar por los prejuicios y algo que se piensa es, van a despenalizar el aborto, entonces todas las mujeres van a correr a abortar, o sea, la primera opción de la mujer va a ser abortar. Y no, lo que realmente está pasando es que se le va a dar opción, o sea, se le va a dar opción a la mujer de decidir si va a abortar, si va a tener, si va, lo que sea, ¿ya? Pero ahorita no tenemos la opción. Entonces, esa es la lucha que hacemos y hacemos un llamado también, es muy particular que nosotros siempre decimos, es a la despenalización social, porque muchas veces esta penalización es hasta más cruel con las mujeres. ¿En qué sentido? O sea, cuando la iglesia penaliza como tal el aborto y le excomulga a la mujer, hace que muchas mujeres dejen de comulgar cuando van a las iglesias, que muchas mujeres vivan en secreto, en familiar, en secreto interno, con sus propias familias, el tema del aborto. Entonces, no se puede decir, porque además de eso me van a caer, me van a juzgar, y peor si algo pasa en el proceso y de la interrupción del embarazo y todo el mundo se entera, ¿no? Entonces, llamamos también a este tipo de concientización de la gente, de un poco de empatía. Había un comentario que hizo una de las asambleístas, bueno, ya no es asambleístas, en Argentina, que decía, cuando en el país existan más vasectomías, cuando en el país existan menos ligaduras de trompa, tal vez algunos hombres tendrán como un mínimo de moral para poder opinar sobre el tema del derecho a decidir, y yo creo que eso sí hay que enfatizar. Ahora sí, con lo que me preguntabas del plan, yo he mencionado algunos candidatos y quiero decir que no estamos haciendo tampoco campaña política. O sea, de hecho, nosotras no hemos tenido como acercamientos directos, además de algunas compañeras que han estado haciendo entrevistas a candidatos y candidatos presidenciales. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es revisar los planes, revisar los debates que han tenido como en estos espacios públicos como los medios digitales también, los medios, lo que hubo fue el debate presidencial en general. Y en base a eso hemos analizado algunas cosas. Por ejemplo, pensar en el plan de Javier Hervas como un plan que tiene muchos puntos que habla de empleo, de educación, de temas de violencia, de temas de oportunidades, de participación política de la mujer. Incluso hubo un cuadro que lo hizo Plan B, donde precisamente como que encasilla todo. Es pensar también en que tiene un binomio con perspectiva de género, porque ahorita estamos hablando como de las cabezas, pero no estamos pensando también que son conjuntas, o sea, que hay una mujer atrás también en ese proceso de la construcción de la agenda de mujeres, en ese plan de gobierno. En el caso de Jimena Peña, algo que resaltamos mucho es precisamente que sea mujer. Y algo que se le ha cargado muchísimo es el tema de que si es oficialista, de que si es correísta, ella ha dicho que no. Pero a nosotros lo que nos parece interesante dentro de su plan es que se ha considerado varias aristas como la participación política de las mujeres, que yo creo que también representa una necesidad desde el punto en el cual está ella, ¿no? Y que para nosotros es fundamental porque nos permite también generar espacios en los cuales podemos participar políticamente, paritariamente, institucionalmente. Entonces, ese es otro plan. También el de César Montúfar nos parece interesante lo que habla del sistema de cuidados. ¿Por qué? Porque habla, por ejemplo, del tema de la maternidad, del cuidado que debe garantizar el Estado hasta los 1000 días del recién nacido. Bueno, en fin, entonces nos parece como súper importante el tema del bono con enfoque de género. Entonces, creemos que estos planes como que han recogido particularmente esas cosas. También creemos que es importante el tema de recuperar la articulación comunitaria, que es algo que se ha planteado, por ejemplo, en el plan de Yacu y en el plan también de Hervas, porque precisamente cuando se rompen estos relacionamientos comunitarios son cuando surgen también relacionamientos más patriarcales. Entonces, ese es otro plan que también reconocemos y que podríamos como estar optando. Tampoco tenemos todavía una decisión concreta y general, de hecho creo que eso es muy autónomo de voto, pero reconocemos esto en particular.
Listo, muchísimas gracias, Estefanía, por tu respuesta. Vamos a continuar leyendo algunos comentarios que están precisamente en la página de Facebook de Wambra. Por favor, y Jorge. si es que quieren como reaccionar también ya en esta parte de cierre del programa, a nuestras entrevistadas, también lo podemos hacer. Abrimos 2 preguntas en las redes sociales. ¿Qué temas son urgentes? ¿Cuáles aquellos que los y las candidatas deben tratar en la siguiente Asamblea Nacional? ¿Y cuál es la propuesta que deben escuchar los y las candidatas para fortalecer los derechos de las mujeres? Andrea Ocaña nos dice: los candidatos deben tomar en cuenta las necesidades de las mujeres acerca de salud reproductiva, trabajo digno, violencia de género y femicidios, temas que los hemos conversado durante este tiempo de programa. Silvana Cárdenas Rodríguez nos dice: agricultura y mujeres víctimas de violencia de género en la Amazonía. Tiene su especificidad cultural y territorial. Juana Marcela Miranda Pérez: legislar y fiscalizar la garantía de salud para la vacunación contra el COVID. Quizá es algo que no lo hemos alcanzado a conversar, pero es una preocupación de diferentes sectores sociales la implementación de este tema de la vacuna contra la COVID-19. Que de hecho hoy llegó un ayer llegó el primer cargamento. Hoy se empezaba, mientras estábamos aquí en el programa, iniciando el programa, ya se iniciaba la vacunación a las primeras personas de servicios, o sea, de personas, digamos, de personal sanitario que iba a recibir ya la vacuna. Pero que tiene que ver con una política integral de salud y que las cosas aisladas como que no caminan. Y debe existir como una visión clara de salud pública. Y en tiempos de pandemia se demostró que el tema del acceso a una salud pública de calidad, gratuita también, es indispensable para nosotras como país. O sea, tener fortalecido un sistema de salud que permita, digamos, no solamente porque el COVID nos vino de sorpresa y, como bien decían, nadie estaba preparado en el mundo, nadie estaba preparado para una pandemia. Sin embargo, la debilidad del sistema también se demostró con otras enfermedades endémicas que se suponían controladas y que finalmente no se pudo dar respuesta debido al tema de la COVID-19. Y que tiene que ver con el Código de Salud no aprobado después de tanto tiempo de 8 años de trabajo y de conversación y de diálogo, y que finalmente, bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Y que lo nombra justo acá Andrea Ocaña en otro de sus comentarios: aborto para víctimas de violación y el derecho de las mujeres en general para decidir ser madres o no, un código orgánico de la salud bueno. Por acá otro comentario: Mona Bo, sobre la jubilación universal y pensiones no contributivas para las mujeres y para las personas adultas mayores. Tenemos una infinidad de comentarios. Quisiera leer quizá el último, también es de preocupación para María de los Ángeles Condo. Muy importante y urgente hablar de salud mental. Este es un tema muy fuerte también en el país y me preocupa, al igual que los femicidios. No sé si es que indistintamente les tenemos a las compañeras, a las entrevistadas en pantalla a todas, quisieran comentar alguno de estos temas ya para cerrar, y también cuál sería su reflexión hacia aquellas mujeres y también compañeros hombres que nos están mirando, van a acudir este 7 de febrero a depositar su voto. ¿Cuál sería la consideración más importante desde las colectivas, comunidades, organizaciones, las mujeres en el Ecuador para votar? Bueno, no sé, tal vez empiezo yo para... Virginia, Por te supuesto. escuchamos. Para ir concluyendo. Solo una reflexión respecto al tema de la salud, de manera general, una cuestión muy rápida. El próximo gobierno tiene que considerar un cambio del modelo de salud, porque lo que hemos tenido hasta ahora es un modelo de salud capitalista y patriarcal. Es un modelo de salud que ha privilegiado la construcción de hospitales y se ha olvidado de la atención primaria de salud, que es donde se resuelve más del 90% de las necesidades. Para el tema de la vacuna del COVID, ha sido deplorable realmente ver cómo la atención primaria de salud en este país es precaria, es inexistente básicamente, y no ha podido contribuir
así como muy bien al tema de la captación de casos y ahora el tema de la vacunación, que ojalá llegue algún día. Y claro, los gobernantes nuevos tendrán que ponerle un poco más de plata al tema de la vacuna, porque es una burla que vengan 8.000 vacunas. Por ahí había un meme que decía, esas son muestras gratis, ¿no? O sea, es que es impresionante que vengan 8.000 dosis. En general, yo quisiera pedir a las mujeres, a la población que lean los proyectos de cada candidato. Creo que aquí se ha dado alguna idea de quiénes están, por lo menos acordándose de que hay mujeres en este país, hay candidatos como Herbas que tienen una cuestión más desarrollada, hay candidatos como Yaco que tiene cuestiones muy concretas, hay candidatos como César Montúfar y hay una candidata que también tiene propuestas. Lean los proyectos de los otros candidatos y tomen una decisión. O sea, y tomen una decisión en base a lo que quisieran hacer, no en base a los ofrecimientos actuales, porque eso es como tramposo. Entonces, me gustaría decirles eso. La decisión siempre va a ser, incluso hasta antes de votar, a veces la gente cambia, pero si cambian de decisión, si van a votar, háganlo porque saben que ese candidato va a resolver de alguna manera los problemas de la mitad de la población y de toda la población. Que no se olviden de la otra mitad que somos las mujeres. Voten por los candidatos que por lo menos han tenido propuestas concretas para la otra mitad de la población que somos las mujeres. No estamos niñas, estamos adolescentes, adultas como yo, y claro, mujeres de toda diversidad, ¿no? O sea, voten por esos candidatos. Muchas gracias, Virginia. Compañera Estefanía, María Cruz, ¿quién quisiera, digamos, también responder a estas preguntas que se plantearon desde las redes sociales? ¿Algún comentario, alguna reacción que ustedes quisieran expresar en este momento? Sí, en este caso yo los temas están allí planteados desde la sociedad civil. Necesitamos que se atienda la salud, que es prioritaria. Un pueblo enfermo no da más. Necesitamos que el Estado trabaje para estabilizar y a nivel mundial también, porque no solamente es el Ecuador que tiene este problema, sabemos que la pandemia es mundial y que países grandes y pequeños estamos en las mismas condiciones casi de salud, que no se puede, ya vamos a tener un año con esto y no se ha podido resolver, se sigue muriendo las personas y eso, el trabajo también es algo que se debe priorizar, la economía, reactivar la economía, porque de esa forma también se va a reactivar el trabajo, garantizar un sueldo digno, la seguridad social, atender a la educación. Un pueblo educado le sirve mejor a su estado, a su familia. Lo hablo por experiencia propia, que un pueblo educado, una familia que se ha preparado puede servir mejor a su familia y mejor a su estado también. Necesitamos que la seguridad social, como les digo, es un derecho ganado de los trabajadores, un derecho que no debe estar en entredicho, sino que el Estado lo garantice, que la seguridad social sea también incluida para las mujeres. También el tema de la participación política. Nosotros como mujeres también debemos, creo, trabajar a futuro, no solamente ahora decidir por los candidatos que están, sino que trabajar para estar en la postura de donde se toman las decisiones. Siempre estamos como que los candidatos hombres sean los que decidan por las mujeres qué hacer. Nosotros creo que debemos organizarlos y trabajar para estar en la postura de llegar a gobernar también este país, donde podamos trabajar para todos, no solamente para las mujeres, pero en la búsqueda de alcanzar igualdad para hombres y mujeres, y donde los temas de las mujeres estén también puestos en agenda y que sean prioridad a la atención. Muchas gracias. Nosotros desde el Gremio de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar estamos muy agradecidas por poder participar. Seguiremos pendientes de la política pública del Estado, de las elecciones, y este 7 de febrero saldremos a votar con conciencia también, porque nos estamos preparando para eso. Toda la pandemia hemos estado trabajando organizadamente, hemos podido llegar a nuestras compañeras con lo poco que los hemos conseguido en el camino, pero también
los hemos inculcado en la tarea de hacer la profesionalización para este gremio y que podamos hacer un mejor trabajo también con mejores herramientas, pero también que se garanticen los derechos, que se garantice la seguridad social, la salud para todos, la población. Muchas gracias. A usted también muchísimas gracias, María Cruz. Realmente ha sido un gusto contar con su participación en este programa, y realmente por la claridad también de sus respuestas. Entonces, para finalizar con Estefanía, cuéntanos también en el mismo sentido la pregunta, ¿cuál sería tu reacción a estos comentarios, a estas preguntas del público? Bueno, creo que el tema de salud mental es súper fundamental porque nosotras muchas veces, bueno, nosotros en primer lugar no tenemos como recursos, nuestra lucha como tal es como parte de nosotros y de nuestra voluntad y de todo lo que podemos hacer en esa capacidad o articulación con otros actores y organizaciones. Entonces, lo que hemos tenido es muchas mujeres que nos escriben y no es, muchas ya tienen el acompañamiento, por ejemplo, de abogados, ya tienen como los procesos, las denuncias, ya están en eso, pero son mujeres que están pasando por fases de depresión, que están con problemas súper fuertes porque no se sienten apoyadas por la familia, porque la gente en su ciudad no les cree, porque les juzga, porque salen a las calles, les ven males. O sea, es un proceso de revictimización súper fuerte que de una u otra forma también carga mentalmente a la persona, ¿no? Entonces, por eso creemos que la salud mental es súper fundamental y que debería existir también un programa específico desde el gobierno en este sentido, sobre todo con las mujeres que han experimentado violencias y que han sido víctimas en particular de ciertas violencias, sobre todo, que tienen ya, por ejemplo, estos temas de las denuncias y demás. Nosotros creemos también que en efecto existen distintos planes que de una u otra forma reúnen algunas de nuestras necesidades, no todas, pero es un paso. Tampoco podemos decir que no hay y eso ya es bastante. Eso es, yo creo que un trabajo que resulta de todas las luchas que han hecho precisamente las mujeres que hacemos todos los días. Entonces, vemos, aquí ya Virginia mencionó algunos candidatos y candidatas, entonces creo que tenemos opciones y lo que quiero decirles a todas las mujeres que nos están escuchando es que votemos, porque tenemos primero ese derecho de poder votar y yo creo que es un derecho que no podemos perder, que claro, o sea, al final de cuentas es como, es obligatorio, pero al final opcional, pero yo sí les invito a votar. Les invito a votar pensando en ese sentido, pensando en qué medida y estratégicamente podemos presionar después a que estas propuestas que están escritas al menos se cumplan, porque si no están ni escritas, pues entonces es como más complejo, ¿no? Pero al menos vamos a poder decirle, mira, aquí usted puso esto, pues entonces tiene que cumplirlo. Yo creo que eso es fundamental y también no se ha mencionado mucho aquí, pero sí quiero decirlo, es con temas de asambleístas. Generalmente en la Asamblea tenemos en el Ecuador un porcentaje alto de participación de las mujeres, a nivel de América Latina es como un 24%, pero yo creo que todavía nos falta. Así que hay mujeres asambleístas, candidatas en las distintas provincias que tienen esa oportunidad, que han puesto en su plan de trabajo particular ya personalmente, que lo han dicho en medios, estar a favor de temas como la despenalización del aborto, de la necesidad de la salud sexual y reproductiva, de los financiamientos para evitar todo tipo de violencias. Entonces yo sí les invito como también a revisar eso, estar pendiente de estos medios que ahora son la base en la cual nosotros nos podemos guiar también. No todas las personas vamos a tener el tiempo como para leernos todos los planes. Hay planes de 100 y pico de hojas y otros de 30 o 40. Entonces yo creo que es importante eso, es importante leer, por ejemplo, hay trabajos que a mí me parecieron muy interesantes como los de Plan B, donde ya hay como bastante resumida la información. Entonces les invito a informarnos, a generar un voto como más informado, más consciente, y a pensar en eso, o sea, pensar como en perspectiva a futuro de las cosas que podrían venirse en base a eso. Así que gracias por el espacio igual, gracias por considerarnos a Wambras Verdes Tungurahua, somos una organización una colectiva que está creciendo y que nos complace completamente pues poder estar compartiendo este espacio también con otras mujeres como la compañera Olga, también la compañera en representación de los derechos de las mujeres trabajadoras no remuneradas, que es algo que yo igual valoro muchísimo, todo el trabajo que hacemos ahí. Gracias. Y muchas gracias, gracias y también
nuestras A Wambra. entrevistadas en este programa. Vamos a continuar con las conversaciones durante estas jornadas. Igual se nos viene una segunda, quizá, probablemente, una segunda vuelta en los debates presidenciales que se incida con estas preguntas, que existan claridades, ¿no es cierto? Nos ha dejado lecciones también tener avances en algunos derechos en gobiernos anteriores, pero como que genera bastante complicación ante las agendas políticas y las negociaciones, principalmente los derechos de las mujeres, siendo de los grupos de poblacionales equiparados en el país y que es la garantía de derechos. Les agradecemos nuevamente a nuestras entrevistadas. Nos vamos con un video que lo tenemos preparado antes del cierre del programa y de leer un par de preguntas más y de comentarios en redes sociales. Ya estamos en este cierre del programa. ¿Qué información sobre la Junta Receptora del Voto? ¿Qué debes tomar en cuenta si es que has sido delegado o delegada a que asistas en las siguientes elecciones a las juntas receptoras del voto? Nos lo cuenta nuestra compañera Camila Albuja. Regresamos. Para ser miembro de la Junta Receptora de Votos, esta información te puede interesar. Para las próximas elecciones, el 7 de febrero del 2021, más de 277,000 personas fueron seleccionadas para ser miembros de la Junta Receptora de Votos. De este número, más de 272,000 personas fueron seleccionadas a nivel nacional y más de 4,000 en el extranjero. El Consejo Nacional Electoral notificó a través de un correo electrónico, en la mayoría de casos, así que recuerda revisar tu mail por cualquier situación. Cada junta estará conformada por 5 vocales principales y 5 suplentes. La jornada comenzará a las 7 de la mañana y el labor de los y las seleccionadas será armar las urnas, revisar el material electoral, recibir a los y las votantes, emitir los certificados de votación, efectuar escrutinios de las elecciones nacionales y más. En total son casi 40,000 juntas receptoras del voto a nivel nacional y 936 juntas en el exterior, las cuales tienen 7 miembros electorales. En el caso de una segunda vuelta deben acudir las mismas personas seleccionadas y recuerda que antes de acudir tienes que realizar una capacitación y sacar tu certificación. Si no asistes a las capacitaciones tendrás una multa del 10% de un salario básico, es decir, $40. Y quienes abandonen las juntas receptoras sin una justificación tendrán una sanción desde 10 hasta 20 salarios unificados, es decir, casi $8,000. Las capacitaciones la puedes hacer en capacitacionelectoral.cne.gov. Ahí puedes acceder a la formación y después a un cuestionario. La nota mínima es 7 sobre 10 y si no sacas esta nota puedes repetir el cuestionario hasta que te puedas certificar. Recuerda que si no te capacitas serás multado. Además, el pago por ser miembro de la Junta Receptora es de $10. Sigue informándote a través de Wambra, medio digital comunitario. De regreso ya para despedir este segundo programa de Voces y Propuestas de Elecciones 2021. Una apuesta desde Wambra Medio Digital Comunitario para canalizar, conversar con aquellas voces de las organizaciones sociales, colectivos, comunidades, personas que han estado y van a estar luego del gobierno nacional y de la Asamblea Nacional a la cual vamos a elegir. Importantísimo acercarse a votar, ejercer ese derecho que a pesar que es opcional y que estamos en un contexto bastante complejo de la pandemia porque aún continúa y te tienes que cuidar, ejercer ese derecho al voto y seguir participando de cualquier otra forma. Luisana, lo que yo he visto en estos dos programas, quizá una constante también como de mucha crítica a la clase política, y es lo que pretende este programa, no apostar hacia uno u otro candidato, decirte por quién vas a votar, finalmente cuáles son los procesos y las dinámicas y las acciones que tienen
las organizaciones sociales, la sociedad civil, que está exigiendo derechos y que está al pendiente de lo que pase con el siguiente gobierno en Ecuador. O sea, como tú lo dijiste, no es como una constante de esa crítica y también una crítica no solamente a una línea política, sino en efecto al plan, ¿no? Una crítica también a la falta de propuestas integrales, que creo que es algo muy importante, una falta de propuestas que ataquen a la estructura, ¿no? A las estructuras que es como nos tienen, que son las que nos tienen como nos tienen, que son las causantes precisamente de los problemas que estamos asistiendo en la misma pandemia, el tema de la violencia patriarcal, el tema de medio ambiente, todos son modelos que venimos reproduciendo y reproduciendo, y que a la vista de las personas que ya hemos entrevistado, el anterior programa que tratamos con jóvenes, este programa que tratamos con mujeres, pues plantean el mismo cuestionamiento, ¿no? No se está planteando soluciones, salidas estructurales, no se está planteando propuestas que ataquen a la base de los problemas, sino que son medidas parche, algunas veces incluso ignorando que ya existe, digamos, una normativa, o que ya existe, digamos, un marco jurídico que permite la aplicación de políticas que mejoren las condiciones de vida de todas las personas en el país. Y que incluso existen convenios internacionales, normativa de derechos humanos internacionales, sí, y que hay algún candidato o candidata que te hable de algún tema puntual de retroceso de derechos, como que no iría por ahí, porque hay todo un trabajo de una sociedad organizada que ha llegado y que de una u otra manera ha incidido en la asamblea, en la generación de legislación y en las políticas públicas. 3 últimos comentarios que nos parecen oportunos para cerrar este programa. Pancho Conterón dice: gracias Guarmis, aprendí mucho, saludos a las panelistas. Bastet Gal nos dice: gane quien gane, seguiremos luchando por los derechos de las mujeres. Y María Paula Vidacre Salas nos dice: tarde o temprano será ley. Esos los últimos 3 comentarios. Nos vamos a encontrar en un nuevo programa próximo martes a partir de las 9 de la mañana. Así es, en esta próxima cita vamos a estar con personas de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes de aquí del Ecuador, justamente para que planteen sus voces, sus propuestas en este programa especial por las elecciones del este año 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta transmisión. Esperamos que este programa te dé luces para tomar tus decisiones respecto a la votación que tendremos el 7 de febrero. Un abrazo fuerte y nos despedimos. Esto es Wambra Medio Digital Comunitario.